Un hito sombrío, 1000 días de guerra. El mundo observa con expectación. El 19 de noviembre de 2024 marca un sombrío hito. Han pasado 1000 días desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. Lo que comenzó como una rápida operación militar se ha convertido en un conflicto prolongado. El costo humano es inconmensurable. Las ciudades están en ruinas, millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. El mundo está lidiando con las consecuencias. Esta guerra es un duro recordatorio de la fragilidad de la paz. El conflicto ha destrozado la ilusión de estabilidad en Europa, ha puesto a prueba la determinación de la comunidad internacional y ha planteado profundas preguntas sobre el futuro de la seguridad mundial. Al conmemorar esta solemne ocasión, debemos recordar a las víctimas, aquellos que han perdido la vida, a sus seres queridos, sus hogares. El mundo no puede permitirse el lujo de dar la espalda al sufrimiento en Ucrania. Debemos seguir proporcionando ayuda humanitaria a los necesitados. Y debemos seguir esforzándonos por lograr una paz justa y duradera. El camino a seguir es incierto, pero la esperanza permanece. La esperanza de que un día las armas se silencien. La esperanza de que Ucrania se reconstruya. Y la esperanza de que el mundo aprenda de esta tragedia. El camino hacia la paz es largo y arduo, pero es un camino que debemos tomar, por el bien de Ucrania, por el bien de Europa y por el bien de la humanidad. La guerra en Ucrania dio un giro dramático en las últimas semanas. Por primera vez, Estados Unidos lanzó misiles contra territorio ruso. Esta medida sin precedentes marca una escalada significativa en el conflicto. Señala una nueva voluntad de Estados Unidos de atacar directamente los activos militares rusos. Los ataques fueron precisos y calculados. Su objetivo era paralizar las capacidades ofensivas de Rusia en Ucrania. Los objetivos incluían instalaciones militares clave y líneas de suministro. Estados Unidos afirma que los ataques no tenían la intención de provocar una guerra más amplia. En cambio, fueron una respuesta a las propias acciones de escalada de Rusia. Estas acciones incluyen el despliegue de tropas norcoreanas en Ucrania. Los ataques con misiles estadounidenses han provocado reacciones encontradas en la comunidad internacional. Algunos elogian la medida como un paso necesario para disuadir una mayor agresión rusa. Otros advierten sobre los riesgos de escalada, por temor a un conflicto más amplio. La situación sigue siendo tensa. El mundo espera ansiosamente a ver cómo responderá Rusia. El uso de misiles ATACMS proporcionados y fabricados por Estados Unidos por parte de Ucrania ha avivado aún más las tensiones. Estos misiles de largo alcance, capaces de atacar profundamente dentro del territorio ruso, se han convertido en un punto de controversia. Rusia afirma que Ucrania utilizó ATACMS para atacar posiciones rusas y norcoreanas en la región de Kursk. Si bien Estados Unidos y Ucrania no han confirmado estas afirmaciones, la reacción del Kremlin ha sido rápida y feroz. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, emitió una severa advertencia. Declaró que el uso de ATACMS representa una peligrosa escalada del conflicto. Peskov insinuó posibles consecuencias para Estados Unidos, sugiriendo un cambio en su participación. Sin embargo, Estados Unidos sostiene que la autorización para el uso de ATACMS es limitada. Es una respuesta directa al despliegue de tropas norcoreanas por parte de Rusia. La situación también ha puesto de manifiesto las divisiones entre los aliados occidentales. Francia y el Reino Unido, si bien brindan una ayuda militar significativa a Ucrania, se han distanciado de la decisión sobre los ATACMS. Enfatizan que la autorización no se extiende a sus propios misiles de largo alcance, como el Scalp francés o el Storm Shadow del Reino Unido. La decisión de Putin de desplegar tropas norcoreanas en Ucrania ha conmocionado a la comunidad internacional. Esta medida inesperada marca una escalada significativa en el conflicto. Introduce un elemento nuevo e impredecible en una situación ya de por sí volátil. La presencia de soldados norcoreanos luchando junto a las fuerzas rusas genera serias preocupaciones. Subraya hasta dónde está dispuesto a llegar Putin para lograr sus objetivos en Ucrania. La comunidad internacional ha condenado el despliegue. Lo considera una provocación peligrosa y una amenaza para la estabilidad regional. Los motivos detrás de la participación de Corea del Norte siguen sin estar claros. Algunos analistas creen que Pyongyang ve esto como una oportunidad para que sus tropas adquieran una valiosa experiencia en combate. Otros especulan que Corea del Norte busca ayuda financiera o militar de Rusia a cambio de su apoyo. Independientemente de las razones, la presencia de fuerzas norcoreanas en Ucrania agrega una nueva capa de complejidad.
aumenta las apuestas en un conflicto que ya es peligroso. En medio de la devastación y la desesperación, surge un rayo de esperanza. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado un sincero deseo. Espera ver el fin de la guerra en 2025. Hablando con una mezcla de determinación y nostalgia, Zelensky compartió su aspiración por la paz. Reconoció el arduo camino por delante, pero destacó el espíritu inquebrantable del pueblo ucraniano. La esperanza de Zelensky de una resolución en 2025 refleja el profundo anhelo de paz dentro de Ucrania. También destaca los inmensos desafíos para lograr un acuerdo negociado. Rusia, hasta ahora, no ha mostrado voluntad de entablar conversaciones de paz significativas. El Kremlin sigue rechazando cualquier concesión. Se mantiene firme en sus demandas de neutralidad ucraniana y concesiones territoriales. A pesar de los obstáculos, la declaración de Zelensky sirve como recordatorio. Le recuerda al mundo que la paz es posible. Es un objetivo por el que vale la pena luchar, sin importar cuán difícil sea el viaje. Un mar de sufrimiento. La crisis humanitaria. La guerra en Ucrania ha desencadenado una catástrofe humanitaria de proporciones asombrosas. El costo humano del conflicto es inconmensurable. Millones de ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares, buscando refugio en países vecinos o dentro de la propia Ucrania. Las Naciones Unidas estiman que más de 6 millones de personas están desplazadas internamente dentro de Ucrania. Otros 8 millones han buscado refugio en el extranjero, ejerciendo una enorme presión sobre los países de acogida. La difícil situación de estos refugiados es desgarradora. Han soportado penurias inimaginables. Han perdido seres queridos, hogares y medios de subsistencia. Se enfrentan a un futuro incierto, lidiando con el trauma, el desplazamiento y la pérdida de todo lo familiar. La comunidad internacional ha respondido a la crisis con una generosidad encomiable. Las organizaciones humanitarias están trabajando incansablemente para brindar ayuda esencial. Ofrecen alimentos, agua, refugio, atención médica y apoyo psicosocial a los afectados por el conflicto. El mundo siente la presión. Repercusiones económicas. La guerra en Ucrania ha provocado una conmoción en la economía mundial. El conflicto ha interrumpido las cadenas de suministro, ha alimentado la inflación y ha generado incertidumbre en los mercados globales. El impacto se está sintiendo mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Una de las consecuencias más significativas es la disrupción de los mercados energéticos. Rusia es un importante exportador de petróleo y gas. Las sanciones impuestas a Rusia han provocado un aumento en los precios de la energía. Esto ha tenido un efecto dominó en las empresas y los consumidores de todo el mundo. La guerra también ha interrumpido la producción y las exportaciones agrícolas. Ucrania, conocida como el granero de Europa, es un importante productor de trigo, maíz y aceite de girasol. El conflicto ha provocado una fuerte caída de las exportaciones agrícolas ucranianas, lo que ha contribuido a la escasez mundial de alimentos y al aumento de los precios. Las repercusiones económicas de la guerra son un claro recordatorio de la interconexión de la economía global. Pone de relieve las consecuencias de gran alcance de los conflictos y la inestabilidad. La lucha por la resolución, la diplomacia en un punto muerto. A pesar del inmenso sufrimiento humano y la creciente inestabilidad global, una solución pacífica al conflicto sigue siendo esquiva. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra se han encontrado con importantes obstáculos. La postura inquebrantable de Rusia y su rechazo a concesiones significativas han obstaculizado el progreso. El Kremlin ha rechazado repetidamente los llamamientos a un alto el fuego y continúa exigiendo la neutralidad ucraniana y concesiones territoriales como condiciones previas para la paz. Las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, han desempeñado un papel activo en la mediación de las conversaciones. Sin embargo, estos esfuerzos han producido pocos avances tangibles. Se han presentado varias propuestas de paz, incluida una iniciativa reciente del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El plan de Erdogan tenía como objetivo congelar el conflicto, posponer la candidatura de Ucrania a la OTAN y brindar garantías de seguridad a ambas partes. Sin embargo, Rusia rechazó rápidamente la propuesta, lo que frustró las esperanzas de un gran avance. Un futuro incierto. ¿Qué nos depara el futuro? A medida que la guerra en Ucrania se prolonga, el futuro sigue siendo incierto. El conflicto ha entrado en una nueva y peligrosa fase, marcada por la participación militar directa de Estados Unidos y la presencia de tropas norcoreanas. Los riesgos de escalada son más altos que nunca. La comunidad internacional se enfrenta a un desafío de enormes proporciones.
¿Cómo encontrar un camino hacia la paz al tiempo que se disuade una mayor agresión rusa y se previene un conflicto más amplio? La prioridad inmediata debe ser aliviar el sufrimiento humanitario. La comunidad internacional debe seguir proporcionando una ayuda humanitaria sólida a los afectados por el conflicto. Los esfuerzos para asegurar un alto el fuego y reactivar las negociaciones diplomáticas son cruciales. Sin embargo, lograr una paz duradera requerirá abordar las causas profundas del conflicto. Esto incluye abordar las preocupaciones de seguridad de Rusia, encontrar una manera de garantizar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y reconstruir la confianza entre las partes involucradas. El camino hacia la paz será largo y arduo, pero es un viaje que el mundo debe emprender unido. Hay demasiado en juego para fracasar. El futuro de Ucrania, la estabilidad de Europa y los mismos principios del orden internacional están en juego. Si quieres saber más, suscríbete al canal, comparte este video y dale like para continuar descubriendo información relevante sobre lo que sucede en el mundo y sus más destacadas noticias, las noticias del momento.